Dollar Cost Averaging, o sus siglas DCA, que es como se suele llamar, se puede traducir como promedio del coste en dólares. Es una estrategia de inversión muy utilizada y que a largo plazo puede servir para reducir el riesgo en las inversiones y aumentar la rentabilidad. En este vídeo vamos a ver en qué consiste, cuáles son sus ventajas y sus problemas y cuándo es beneficioso utilizarla en nuestras inversiones. La idea del DCA es muy sencilla. Si un inversor tiene una cantidad importante de dinero para invertir, en lugar de invertir todo de golpe, se separa esa cantidad en varias inversiones más pequeñas. Todas ellas son de la misma cantidad y se realizan de manera periódica, independientemente de cómo evolucione el precio del activo en el que se está invirtiendo. Se ve mucho mejor con un ejemplo. Imagina que en enero del próximo año recibes de golpe 12.000 euros, que decides invertir en un fondo de inversión value. La opción más sencilla sería invertir de golpe esos 12.000 euros en cuanto los recibes. Si aplicamos el DCA, puedes invertir 1.000 euros el día 15 de cada mes durante 12 meses, empezando en enero y terminando en diciembre. Así, en un año habrás invertido los 12.000 euros que recibiste. También sería válido invertir 500 euros cada 15 días durante un año o 500 euros cada mes durante 2 años. Mientras la inversión se haga de forma periódica y la cantidad sea la misma, será una estrategia DCA. Hacerla mensual es lo más común. ¿Pero cuál es la ventaja? ¿Qué razones hay para no invertir los 12.000 euros de golpe y aplicar el DCA? Utilizar DCA tiene dos ventajas principales. La primera es que se suavizan los efectos de la volatilidad y gracias a ello consiguen comprar más acciones por el mismo precio. ¿Cómo es esto posible? Vamos a comprobarlo con el ejemplo anterior. Imagina que los 12.000 euros que recibes los quieres invertir en acciones de una empresa concreta. Imagínate que el precio de la acción va variando de la forma que se muestra en esta tabla. La media del precio durante todo el año es de 100 euros por acción, pero la volatilidad hace que vaya teniendo precios diferentes cada mes. Si en esa situación compraras 10 acciones mensuales, invertirías distintas cantidades cada mes. Pero invertirías 12.000 euros en todo el año y acabarías comprando 120 acciones exactamente igual que en el caso anterior. Y ahora vamos a ver el caso de DCA. Invierte la misma cantidad de dinero cada mes, independientemente del precio de la acción en ese momento. El resultado sería el que ves en la tabla. La inversión total sería la misma, 12.000 euros. El precio de la acción cada mes es exactamente el mismo que hemos visto en la tabla anterior, pero en lugar de comprar 120 acciones en todo el año, habrías comprado 133,49 acciones, que es casi 14 acciones más que de la forma anterior. Esta es la magia del DCA. Al invertir la misma cantidad de dinero cada mes, compramos más acciones cuando su precio es menor y menos acciones cuando su precio es mayor. Esto hace que compremos de media las acciones más baratas. La segunda gran ventaja del DCA es que reduce el riesgo de invertir todo tu dinero en el peor momento posible, cuando el precio del activo es más caro. Si en el mismo ejemplo anterior invirtieras los 12.000 euros en enero, lo harías con el precio más alto de todo el año, 150 euros por acción. No podrías saberlo a priori, claro, así que no te darías cuenta del error hasta varios meses después. En ese caso, comprarías solamente 80 acciones, invirtiendo los mismos 12.000 euros. Con DCA e invirtiendo la misma cantidad, habrías comprado 133,49 acciones, una diferencia notable. Veamos un ejemplo real. En este gráfico se muestra la cotización del MSCI World, un índice que representa de forma aproximada el mercado bursátil mundial. Alguien que invirtiera en este índice en el máximo de octubre de 2007 habría tenido que esperar hasta marzo de 2014 para dejar de estar en pérdidas, casi 7 años. Con los ejemplos anteriores parece que utilizar DCA en lugar de invertir una cantidad mayor de golpe es la opción claramente preferible. Sin embargo, las conclusiones no son tan sencillas. Si tenemos una cantidad de ahorro importante que queramos poner a trabajar, podemos invertirla de golpe aprovechándonos en mayor cuantía del interés compuesto. Hay que tener en cuenta que la evolución de las cotizaciones de las acciones de las compañías nos muestra que las rentabilidades son asimétricas y no lineales, y tras una larga espera el repunte de la acción puede darse de forma abrupta y repentina. Lo mismo pasa con el mercado de valores en su conjunto. Tras abruptas correcciones, las recuperaciones más fuertes del mercado suelen darse en pocas sesiones, lo que hace muy poco aconsejable el hecho de tratar de anticipar los movimientos del mercado, y si nos perdemos estos días de inversión, irá en detrimento de nuestras rentabilidades. Por lo tanto, lo importante es estar siempre invertidos y cuanto antes mejor,
y si hacemos aportaciones más pequeñas, aunque recurrentes, nuestra inversión puede tardar más tiempo en crecer. La realidad es que no hay una forma correcta o fórmula mágica para hacer bien las cosas. Nadie tiene la bola de cristal. Lo que está claro es que tratar de anticipar el momento idóneo para invertir resulta muy complicado. El punto más importante es empezar a ahorrar cuanto antes y, como afirma Warren Buffett, no ahorres lo que te queda después de gastar, sino gasta lo que te quede después de ahorrar. Planifica tus objetivos a largo plazo, siendo selectivos y diversificando tu inversión. Desde Cobas pensamos que a largo plazo, siendo pacientes e invirtiendo en una cartera diversificada de acciones como los fondos de inversión, se obtiene una mejor rentabilidad y aumenta más el poder adquisitivo de nuestros ahorros que en cualquier otra alternativa de inversión. Escoge la forma de aportación que te haga estar más tranquilo sin tratar de predecir el mejor momento de entrada, dejando que tus ahorros crezcan con el paso del tiempo. Si te interesa invertir en renta variable, en Cobas tenemos disponibles varios fondos de inversión basados en la filosofía Value. Visita nuestra web cobasam.com e infórmate. Tienes el enlace en la web en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, te recomendamos ver este otro sobre el buen momento actual del Value Investing. Gracias a todos por ver hasta el final y nos vemos aquí en un próximo vídeo en el canal de Cobas.